En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar atentos a la escucha de la palabra de Dios. Bienvenidos a esta lección divina, lectura orante, reflexionada de la palabra de Dios, y claro, siempre iluminados por la luz del Espíritu Santo, ya que Él es quien nos recuerda todo lo que el Señor Jesús hizo y enseñó. Qué bueno estar siempre atentos, entonces, a permitir que el Espíritu Santo, Dios, permanezca en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. La liturgia de hoy nos propone, como primera lectura, este texto hermosísimo de San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, en lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimiento para poder aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios, a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por mí para la conversión de los paganos, valiéndose de mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo. De esta manera, he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria, pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros. De acuerdo con lo que dice la Escritura, los que no habían tenido noticias de Él lo verán, y los que no habían oído de Él lo conocerán. Palabra de Dios. Les decía un hermosísimo texto. Pablo justifica su labor pastoral y buena parte de ella a través de cartas. En el Antiguo Testamento encontramos 12 cartas escritas por él a distintas comunidades, apelando siempre a su vocación de ser apóstol de los gentiles, o sea, Dios lo llamó y lo envió a proclamar el Evangelio en aquellos lugares no pertenecientes al pueblo judío. Con su predicación del Evangelio, él mismo lo reconoce, ejerce una función sacerdotal entre los creyentes, santificados por el Espíritu Santo y por lo tanto consagrados a Dios. Justamente, Pablo puede gloriarse de su labor apostólica, porque es el mismo Cristo quien ha actuado y sigue actuando a través de él, dando a su ministerio una fecundidad maravillosa. Igual, hoy el sacerdote o cualquier persona bautizada que definitivamente esté anunciando la única verdad de Cristo el Señor, puede siempre estar convencido de que actúa en el nombre y con el poder del Señor Jesús, porque es Dios quien habla a través de sus enviados. Pablo se preocupó por difundir el Evangelio más allá de sus propias fuerzas, esforzándose por anunciar a Cristo resucitado donde nunca habían escuchado hablar de Él. Y de esto hace ya 20 siglos y un pedacito más. Y a pesar de ello, hoy todavía en el mundo hay lugares donde mucha gente no ha escuchado hablar del Señor Jesucristo,
Por eso el Señor nos insiste, oren. Oren para que el Señor, el dueño de la mies, envíe obreros a su mies. Qué importante es orar por las vocaciones a la vida sacerdotal, por las vocaciones a la vida misionera, para que todos los pueblos puedan estar atentos a escuchar la palabra de Dios, proclamada, como dice el mismo Pablo, a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella. Viendo el actuar de Pablo, nos damos cuenta de que la metodología apostólica sirve si se apoya en una clara conciencia continuamente renovada de ser invitado y enviado por Dios mismo a llevar un mensaje que no es el nuestro. El evangelio que yo anuncio, como lo dice Pablo, no es mío, no es mi palabra. Es Dios quien me ilumina, infunde su palabra en mi mente y en mi corazón y me lanza a proclamarla. Qué importante entonces es ser consciente de que es Dios mismo quien anuncia su palabra. Él es el primer evangelizador y nosotros sencillamente somos instrumentos en sus manos. Y qué bueno ser instrumentos creíbles. Es necesario tomar una cierta distancia de nosotros mismos, puesto que el honor de proclamar el Evangelio nos compromete a no hablar de nada distinto de aquello de lo que Cristo ha obrado en nosotros mismos. Por eso es importante estar atentos para alimentarnos siempre de la palabra de Dios, permitir que el Señor acontezca en nosotros y entonces por eso la celebración de los sacramentos, la oración frecuente, la práctica de la caridad, en fin, que todo lo que hagamos y digamos sea siempre un signo del actuar de Dios en nuestra propia vida. El Evangelio que tenemos la gracia de anunciar no es un curso virtual de enamoramiento. ¿Anunciamos a Cristo o no lo anunciamos? Si no vivimos una verdadera familiaridad con Él, el discurso suena vacío. Por eso, qué bueno parecernos a tantos santos como a San Juan Bosco, estar en permanente unión con Dios. ¿Para qué? Para adquirir una familiaridad profunda con Él, conocerlo, amarlo, vivirlo, proclamarlo. Por eso anunciar el Evangelio es asunto de fidelidad y de lealtad a quien nos ha llamado, consagrado y enviado a ser sus portadores. No vamos en nombre propio, vamos en nombre del Señor Jesucristo, Dios con nosotros. Qué importante comprender que Dios es siempre necesario donde quiera que nos encontremos. Salmo 97. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues Él ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y el Evangelio lo tomamos del capítulo 16 de San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó:
¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Qué interesante este texto. Pertenecer a la luz es pertenecer realmente a Dios. Por eso vale la pena estar siempre en la mano de Él. El administrador de la parábola, el cristiano puede descubrir al hombre del futuro. ¿Por qué? Porque nuestra vida es esencialmente tensión, dinamismo, apertura, constante búsqueda. Dios exige de nosotros, como administradores de sus bienes, una prueba de fidelidad, consistente en combinar el momento presente, el hoy, con el mañana. Lo único seguro que tenemos ahora es el hoy. El pasado ya no existe. ¿Cómo estoy viviendo yo hoy mi vocación de cristiano? Y al vivirla hoy con intensidad, con fortaleza, con valentía, con fidelidad, me estoy preparando para el día de mañana. Mientras en el presente somos peregrinos en la tierra, podemos y debemos programar nuestro futuro. Si hoy soy feliz, mañana también seré feliz. Si hoy estoy en gracia de Dios, muy seguramente que mañana lo estaré. Esta combinación exige tener en cuenta la medida justa, sin que un tiempo dañe al otro. Es decir, vivir en la bondad del Señor, vivir de la mano del Señor, vivir siempre con Él en el momento presente para que el futuro también sea una realidad como Dios lo quiere. Podemos leer esta página del Evangelio de San Lucas en clave de una sana autocrítica desde nuestro punto de vista. En otro lugar del Evangelio se propone como modelo la astucia de la serpiente frente a la suavidad de la paloma. Seguir a Jesús, luz del mundo, significa ser astutamente resuelto a dar un testimonio creíble de su actuar y de su presencia entre nosotros. Tenemos que ser cristóforos, es decir, portadores de Cristo. Que la gente cuando nos vea se dé cuenta que definitivamente nosotros nos hemos quedado con el Señor. Que nosotros de verdad estamos con Él y estamos dispuestos a ser testigos creíbles donde quiera que nos encontremos. La gente que no pierde la propia vida por ganársela no puede seguir el ritmo de vida propuesto por el Señor. Un artista pierde la cabeza por el arte y un enamorado hace todo lo posible para encontrarse con su amada. Como cristianos preguntémonos, ¿solamente quien ama a Dios debe guardarse de la exageración y tomar las cosas con calma? No. Los santos eran de otro parecer. Como el artista, los santos perdieron la cabeza por Cristo. Como el enamorado, hicieron todo cuanto les fue posible por encontrarse con el Señor y anunciarlo aún a costa de su propia vida. Ellos, enamorados del Señor, locos por Cristo, definitivamente son santos porque nos enseñaron a nosotros a ser administradores fieles de todos los bienes que el Señor nos ha encomendado. Démosle gracias al Señor, pongámonos en sus manos, permitamos que Él acontezca en nosotros y nos fortalezca para que definitivamente
nuestra vida esté centrada en Él. Que no nos dé miedo, susto, pavor, anunciar el Evangelio como lo ha hecho Pablo. Tenemos que anunciar al Señor Jesucristo todos los días, donde quiera que nos encontremos. Y tenemos que dar testimonio de nuestra sana y fiel administración. No solamente para decirle al mundo quién es Dios, sino para que cuando el Señor nos llame, le podamos entregar las cuentas que Él espera de nosotros. Que la Santísima Virgen María nos siga animando y enseñando. Ella es nuestra primera maestra. María Inmaculada, Madre de la Iglesia Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga, a ti y a tu familia, te conceda la paz, te muestre su rostro y te dé siempre la alegría y la salud. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.